Crisis. Federación Farmacéutica insta al Ejecutivo a declarar estado de emergencia en el sector salud. Llamado. Vicepresidente Aristóbulo Istúriz insiste en el diálogo como salida a la crisis económica. Responsables. Presidente del Parlamento Henry Ramos Ayub asegura que coyuntura económica es producto de una mala administración del Ejecutivo. Cambios. Ministro de Industria se pide salir de la zona de confort para reactivar la producción en el país. Alerta. Diputado José Manuel Olivares asegura que Venezuela está pasando por una crisis de salubridad. Snowzilla. Al menos 30 personas murieron a causa de la histórica nevada que paralizó Estados Unidos. Rugen los Tigres. Aragua iguala la serie final. Favorita. La gran apuesta gana el premio de los productores de Estados Unidos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. 6 de la mañana, 57 minutos. Amigos, sean todos bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Amigos, buenos días para todos. Buenos días, licenciada Quintero. Buenos días, como siempre, licenciado Néstor Brito Landra. Amigos, vamos a iniciar rápidamente nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Vamos a hacerlo en Caracas. Euclides Sotillo nos trae información sobre el cierre de la autopista Caracas-La Guaira. Adelante, Euclides. Sí, señor. Buenos días. Hola, muy buenos días. Entre las 9 de la noche y 2 de la mañana de hoy y mañana miércoles será cerrada la autopista Caracas-La Guaira. La restricción del tránsito obedece al traslado del segundo tren Metrópolis para el sistema Metro de Los Teques. El Ministerio para el Transporte Terrestre recomienda a los usuarios tomar previsiones. El motivo del cierre intermitente de la vía es que los camiones ocuparán el ancho de la carretera en su paso por la avenida Sublet, el sector El Trébol y las autopistas Caracas-La Guaira y Francisco Fajardo, sentido oeste. Muchísimas gracias, Euclides. Por cierto, que desde hace algunos minutos se registró una fuerte colisión en la autopista Caracas-La Guaira en sentido La Guaira. Así es, aparentemente, bueno, el pavimento mojado, un aparatoso accidente, un autobús saltó pues hacia la vía contraria, iba subiendo, saltó hacia la vía bajando y esto originó pues el lamentable accidente. Así es, hay un fuerte congestionamiento en sentido hacia La Guaira, así que por favor tome todas sus previsiones. Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer en el estado Táchira. Con información en materia hídrica. Mariné Glot nos cuenta más. Adelante, Mariné. Buenos días. Hola, buenos días. Desde el pasado lunes, Hidrosuroeste arrancó el plan de sequía Juntos por el Agua en el estado Táchira para hacer frente al fenómeno del Niño. Aunque por los momentos no está previsto un racionamiento del vital líquido, la empresa no lo descarta a mediano plazo. La iniciativa, que involucra a los cuerpos de seguridad, consiste en el mantenimiento de acueductos, la eliminación de tomas no autorizadas y ahorro de aguas en entes públicos y privados. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Mariné Glot. Y amigos, y ahora nos trasladamos a los estados Lara y Monagas. Con información del sector transporte. Primer contacto es para Desiree Escobar en la entidad larense. Te escuchamos, Desiree. Muy buenos días. En el estado Lara, Gremio Automotor se encuentra a la espera de un pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional en lo concerniente a un posible ajuste en el precio de la gasolina. Así lo manifestó el presidente de la Federación Nacional de Transportistas, Eric Zuleta, quien informó que este incremento podría traducirse de igual manera a costos y tarifas en rutas urbanas, suburbanas y extraurbanas. No obstante, informó que se reunirán este martes con representantes del Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas para discutir este y otros temas de interés para el sector. Desde el estado Lara, en alianza con Promar Televisión, Desiree Escobar, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. En el estado Monagas, estudiantes universitarios hacen un llamado a las autoridades regionales para que subsidien el pasaje estudiantil a través de la implementación de tarjetas inteligentes. Ellos manifiestan que se mantendrán en protesta permanente en las calles hasta que las autoridades atiendan su solicitud. En el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Betsy Betancourt, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Betsy. Seguimos en el estado Falcón. El contacto es para Freimelis Hernández, quien nos tiene información sobre la protesta que llevan a cabo trabajadores para exigir mejoras laborales. Adelante, Fremelis, buenos días.
Buenos días. Hoy le comentamos que más de 400 trabajadores de la Corporación Eléctrica del Estado se mantienen en asamblea de protesta para exigir la restitución de 240 vigilantes que poseían desde 8 a 20 años al servicio de esta empresa, al igual que la firma de la contratación colectiva. La directiva del sindicato eléctrico manifestó que se declaran en conflicto laboral, puesto que se le han vulnerado los derechos de los 1.600 empleados que hacen vida en Corpoelec y que además se han visto afectados por la inseguridad en sus puestos de trabajo. Hacen el llamado al ministro de Energía, Luis Mota, a brindar soluciones a esta problemática o de lo contrario tomarán acciones mayores. Desde Sol Televisión en el estado Falcón, Frenmelis Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Frenmelis. Seguimos en los estados Aragua, Trujillo y Guárico. Con información de comunidad. El contacto a esta hora es para Darwin Patiño, quien nos comenta que fue instalada la primera mesa de trabajo de Aragua Exporta. Buenos días, Darwin. Adelante. Amigos televidentes, buenos días. En materia informativa le comentamos que desde la sede de la empresa Unicom, ubicada en la ciudad de La Victoria, municipio José Félix Rivas del estado Aragua, se llevó a cabo la tercera mesa de trabajo denominada Aragua Exporta, con la finalidad de reactivar el aparato productivo del país, que ayudará a crear una nueva plataforma con el fin de promover la exportación. En este sentido, Ismael Serrano, secretario de Comercio, Desarrollo Económico y Exportación del gobierno de Aragua, informó que la tercera mesa de trabajo contó con la presencia de 32 empresas que en su mayoría pertenecen al sector metalmecánico. Desde Telearagua, Darwin Vázquez Patiño, Noticiero Venevisión. Muy buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo, donde el gobierno regional y la mancomunidad de alcaldes realizaron nuevamente una reunión para evaluar la efectividad del plan Cayapa que se lleva a cabo en 9 municipios afectados por la recolección de basura tras el colapso del relleno sanitario de Jiménez. Allí el secretario de gobierno, Gilberto Barrios, manifestó el 100% de la operatividad del mismo y anunció se espera la entrega de la obra El Salto para el mes de abril y la rehabilitación de la vía vieja Valera Motatán. De TV Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. En el estado de Guárico comencemos con información en materia de comunidad que se ha generado desde el municipio Chaguaramas. Y es que los habitantes del sector Banco Obrero aseguran que llevan varias semanas a la espera de atención gubernamental con respecto a un bote de aguas servidas. Indicaron que esta situación ha afectado a más de 300 familias. Además, se han presentado enfermedades de tipo respiratoria, sobre todo en los niños y en las personas mayores. Por su parte, el alcalde de la jurisdicción, Giovanni Salazar, aseguró que se encuentra dispuesto a trabajar para solucionar esta problemática. Sin embargo, espera el acompañamiento de la empresa hidrológica responsable de este tipo de trabajos. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Eliezer Hernández. Y finalizamos nuestro recorrido informativo en Delta Amacuro. Ángel Marcano nos informa sobre el inicio de los carnavales Fantasía, Ritmo y Tradición 2016. Adelante, Ángel, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Venezuela. El gobierno regional dio inicio a los carnavales Fantasía, Ritmo y Tradición 2016, con una variada programación donde habitantes y visitantes podrán disfrutar de canbulé, caravanas, elección de reinas, premiación de calles y otros actos culturales donde se integran entes públicos y empresas privadas. Cabe destacar la participación de la zona educativa, estudiantes y docentes. Desde Tucupita TV, en la cámara de Héctor Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Ángel. Cambiamos de tema. La Federación Farmacéutica de Venezuela asevera que debe declararse de inmediato la crisis en materia de salud en Venezuela, debido a que, según las cifras que manejan, existe un 80% de escasez de medicamentos en el país. Por eso se habla de crisis humanitaria, porque hay que activar los mecanismos para darle una respuesta a esos pacientes si el Estado venezolano o el gobierno no logra darle la respuesta. Freddy Ceballos pide al gobierno acciones para atender la crisis de medicinas. Denuncia que no existe acetaminofén para atacar el virus del Zika, dengue o chikungunya. Alertó además sobre el brote de sarna que afecta a los venezolanos. Nosotros tenemos ahorita una epidemia de Zika y ustedes no pueden ir a ningún supermercado a comprar un aerosol. No ha habido un control de las epidemias y evidentemente, le digo a la ministra también, con todo el respeto del mundo, que esto aumente el consumo de medicamentos. El presidente de la Federación Farmacéutica espera que para este martes la Asamblea Nacional reciba en plenaria la solicitud de declarar la crisis humanitaria en Venezuela, para lo cual se instalaría una comisión especial integrada por el ministro de Finanzas, la titular de Salud y 3 diputados del Parlamento venezolano. El sector productivo y el gobierno nacional deben aunar esfuerzos para sacar al país de la crisis económica, así lo aseguró Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo de la República, durante la instalación de la Mesa de Telecomunicaciones e Informática. Liz Flores con los detalles. En la sede de la CanTV se inició la mesa de trabajo del sector de las telecomunicaciones, en la que participaron los representantes de las empresas telefónicas,
de televisión y televisión por cable. Esto como parte de las reuniones del Consejo Nacional de Economía Productiva, que es coordinado por Aristóbulo Istúriz, vicepresidente ejecutivo de la República. De ustedes queremos escuchar dónde están los nudos críticos, dónde están los cuellos de botella, qué podemos hacer nosotros desde el gobierno para destrancar esos nudos, romper esos nudos críticos, destrancar esos cuellos de botella, y qué aportes y qué orientaciones tienen ustedes no solamente dentro del motor, sino ustedes saben que más allá de cada uno de los motores hay indicadores macroeconómicos que nosotros tenemos que mover y que tenemos que fijar posición. Materias como la gasolina, materias como la política cambiaria, la política monetaria, la política fiscal. Es necesario unir esfuerzos. El presidente ha hecho un llamado a todos los sectores ante la situación grave que atraviesa el país en materia económica. Ustedes saben que tenemos que asumir el derrumbe definitivo de lo que es una economía rentista. Y es necesario dar el salto a una economía productiva. Una economía productiva que al mismo tiempo sea capaz de preservar los derechos y las conquistas sociales logradas por nuestro pueblo. Durante estas mesas de trabajo, los representantes del Ejecutivo Nacional escucharán las propuestas hechas por los empresarios de las telecomunicaciones en los diferentes ámbitos con miras a impulsar las inversiones en este sector y así incrementar la oferta de este servicio. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que la única guerra económica que hay en el país es la guerra que tiene el Ejecutivo contra la economía. Aseveró que la crisis económica es producto de una mala administración y de estar en pugna con la producción nacional. La única guerra económica que existe aquí es la guerra del gobierno chavista contra el país. Esa la ganaron completamente, aquí están las consecuencias. Esa sí se ganó, y además dejó un gentío liquidado. No hay comida, no hay abastecimiento, la inflación más alta del mundo, la guerra económica que el gobierno ha ganado. El presidente de la Asamblea Nacional insistió en que existen varios mecanismos constitucionales para hacer un cambio de gobierno. Muchos mecanismos, renuncia, enmienda constituyente, en fin, hay muchos mecanismos. Veamos en el momento, a medida que la crisis aumente o disminuye, yo creo que va a seguir aumentando, habrá que utilizar algún mecanismo constitucional porque Venezuela como país no puede estar sometido permanentemente a la tortura de tener un régimen que se derrite y no propiciar cambio constitucional alguno. Eso por una parte. Por la otra, mira, es el tamaño de la crisis la que te va a dar los tiempos del accionar de los mecanismos constitucionales y cuál de ellos será. Ahora, yo sinceramente, con las cosas como están, yo no veo 3 años más del Poder Ejecutivo concluyendo su gobierno porque la crisis se lo está tragando y no hay soluciones. Henry Ramos Ayub aseveró que el presidente es el primer preso político del país por no ser dueño de sus propios actos al tener demasiados poderes en el mismo chavismo que no le permiten rectificar y tener una posición coherente. Insistió en que los parlamentarios están dispuestos al diálogo entre iguales que generen soluciones. Un diálogo bienvenido, pero un diálogo entre iguales, un diálogo cara al país, un diálogo donde el gobierno expresa sus puntos de vista y la oposición los suyos para que sea el país que determine quién tiene razón y además un diálogo con propósito de enmienda. Porque ¿para qué vamos a hablar, a intercambiar puntos de vista si el gobierno va a perseverar en sus mismos errores y no va a rectificar? Tenemos 17 años en que el gobierno no ha rectificado ni una coma de un proyecto absolutamente impracticable. El diputado informó que asistirá a Estados Unidos para reunirse con los venezolanos exiliados. No la menor oportunidad porque nosotros tenemos venezolanos adentro y venezolanos afuera. Un gentío y sobre todo hay algunos que están afuera, la mayor parte contra su voluntad porque fueron a buscar en el exterior la vida y el destino que lamentablemente no consiguieron aquí y nadie los puede criticar. Pero también hay muchos que están afuera por exiliados por razones políticas y con ellos vamos a conversar para mantenerlos tanto que estén seguros que no nos hemos olvidado de los venezolanos que están afuera contra su voluntad. El ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, manifestó que el capital privado nacional tendrá su espacio en la construcción de un nuevo modelo económico alternativo. Así lo indicó durante una reunión con sectores productivos del motor hidrocarburo en la sede de PDVSA aquí en Caracas. Una poderosa señal de que el capital privado nacional tiene su espacio y tiene su vigencia
en la construcción de ese modelo alternativo al capitalismo, que nosotros lo hemos llamado el socialismo del siglo XXI, otros lo llamamos el socialismo productivo, pero que en definitiva es un modelo productivo de amplia participación. Venezuela tiene todo para salir adelante. Hay que abandonar la zona de confort, hay que abandonar los miedos, hay que no solamente participar con el talento creador para imaginar nuevas formas para sacar adelante la producción, también hay que meter lo que yo siempre digo, romper el cochinito en divisas y apoyarnos por lo menos en este primer semestre para que los sistemas de producción se mantengan funcionando. El ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, afirmó que la franja petrolífera del Orinoco debe tener un régimen especial de inversión. Además, hizo un llamado al sector energético del país a reactivar el aparato productivo de Guayana. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, reiteró que el gobierno nacional debe reconocer sus errores y asumir los problemas con seriedad, ya que a su juicio dice que los venezolanos quieren acciones que realmente resuelvan la crisis. Para Capriles, los problemas pueden agudizarse aún más, mientras el gobierno insiste en aplicar medidas que han demostrado no aportar alguna solución. Dijo que el gobierno tiene que dejar la regaladera, cobrarle a los países que reciben petróleo barato e invertir esos recursos para poner a producir a las industrias y al campo. El mandatario regional calificó como una burla y una falta de respeto hacia los venezolanos las declaraciones de Luisana Melo, ministra de Salud, quien atribuyó la escasez de medicamentos a un uso irracional de los fármacos. Amigos, las 7 de la mañana, 12 minutos. Momento de hacer nuestra primera pausa. Ya venimos con más información. Amigos, son las 7 de la mañana, 15 minutos. Seguimos con más información. El ministro de Energía de Qatar dijo que la OPEP todavía evalúa la posibilidad de convocar a una reunión extraordinaria solicitada por el gobierno venezolano. Así lo refirió el titular árabe Mohamed Al-Sadá, quien, tras ser consultado sobre dicho encuentro, respondió que la solicitud está siendo evaluada. Venezuela propuso que miembros del organismo internacional y delegados de naciones fuera del grupo se reúnan a partir de febrero para discutir medidas que permitan reforzar los precios del hidrocarburo. El diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Anzoátegui, Marco Aurelio Quiñones, asegura que el gobierno nacional es el único responsable de que Venezuela tenga la inflación económica más alta del mundo. Quiñones afirmó que el gobierno se olvidó de las necesidades del país, por lo que asegura que la unidad no será partícipe de la crisis. Esto en referencia a la negativa de aprobar el decreto de emergencia. Sin embargo, Quiñones enfatizó que los diputados de oposición están dispuestos a entablar mesas de trabajo con sectores del chavismo para sacar adelante a Venezuela. La vicepresidenta de Desarrollo Territorial, Isis Ochoa, y el ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, afirmaron que para aumentar la capacidad del sector construcción es necesario apuntalar la producción de insumos básicos en el país. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. La vicepresidenta Ochoa y el ministro Quevedo hicieron este señalamiento durante las mesas de trabajo ampliadas del sector de la construcción, incluidas en el Consejo Nacional de Economía Productiva. En Venezuela, el 87% de la población vive en asentamientos urbanos. ¿Cómo pensar la ciudad? ¿Cómo planificar los equipamientos y los espacios públicos? ¿Cómo cualificar a la fuerza de trabajo? Donde tengamos que simplificar, flexibilizar, escuchar, para eso son estos espacios. Es una oportunidad de oro de trabajar todos acá como venezolanos. Los representantes de los gremios celebraron la iniciativa y abogaron por el mejoramiento del acceso a los insumos y la agilización de trámites administrativos para una verdadera reactivación del sector. Llevamos 20 trimestres cayendo el sector privado de la construcción. O sea, 20 trimestres, estamos hablando de prácticamente 5 años cayendo el sector privado de la construcción. Bueno, ahora tenemos que reconquistar a todos los constructores. La apertura de todos los sectores empresariales del sector construcción, desde los constructores, de las empresas constructores, los fabricantes, de todo aquel que no ha sido incorporado dentro del aparato productivo. La adquisición de insumos como el cemento y el acero fueron los puntos de encuentro más importantes de esta mesa de trabajo ampliada del sector de la construcción. Asimismo, las conclusiones serán entregadas esta misma semana al Consejo Nacional de Economía Productiva para su posterior aprobación. Desde el Alba, Caracas, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El presidente del partido COPEI, Roberto Enríquez, asegura que Venezuela necesita financiamiento para salir de la crisis económica. Desde el Partido Verde piden explicaciones al gobierno nacional. Queremos exigirle
al gobierno nacional, habida cuenta de que los ingresos petroleros no dan, de que el Producto Interno Bruto está desmantelado, desboronado, de que es evidente que necesitamos financiamiento, apalancamiento, apelar a mecanismos que nos ayuden para solventar la emergencia económica que tiene el país, y que mientras se reactiva el aparato productivo de Venezuela, es necesario que con urgencia Nicolás Maduro le explique al pueblo venezolano cómo va a financiar el déficit fiscal. Enríquez anunció que elevarán propuestas elaboradas por un grupo de expertos al gobierno central. Y la ministra de Turismo, Marleny Contreras, instaló mesas de trabajo del motor turismo con el propósito de impulsar el sector y generar divisas para el país. Además, anunció que ese despacho optimizará la cartera de créditos turísticos. Milagros Zambrano con los detalles. Nosotros estamos haciendo un estudio y hemos detectado que hay sectores particulares que realmente se le han otorgado los créditos a un solo sector y nosotros queremos diversificar. Para nosotros dinamizar la economía tenemos que diversificarla, que vaya no solamente a los grandes hoteles, sino también a las posadas, al sector de recreación, a los parques temáticos, a los emprendedores, a los pequeños y medianos. Contreras llamó a los empresarios a trabajar y a presentar proyectos que sean factibles y que se puedan desarrollar a corto y mediano plazo para proyectar a Venezuela como un destino multiturístico, y dijo que las propuestas serán presentadas este martes al Ejecutivo. Otro de los anuncios realizados por la ministra de Turismo, Marleny Contreras, fue el lanzamiento de Sigetur. Se trata de un sistema tecnológico del Ministerio de Turismo con el propósito de que todos los operadores turísticos se puedan registrar y realizar todas las operaciones y diligencias vía web. Milagros Zambrano, Noticiero Venevisión. Los ministros de Exteriores de Argentina y España pidieron un camino de diálogo para Venezuela que permita superar la crisis económica e institucional del país, que a su juicio se agravó luego de las elecciones parlamentarias. La canciller de Argentina, Susana Malcorra, aseguró que están convencidos de que Venezuela necesita encontrar un camino de diálogo, un camino de apertura sobre las bases de las últimas elecciones en la que el Poder Ejecutivo está en unas manos y el Legislativo en otras. Por su parte, el canciller español José Manuel García Margallo manifestó que ambos países buscan facilitar un diálogo que solucione la situación económica venezolana, que el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó como de emergencia nacional. Amigos, 7 de la mañana, 21 minutos. Momento de hacer una nueva pausa. Quédense allí, ya venimos con más información. De la mañana, 23 minutos. Continuamos. El ministro de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, anunció la aprobación de más de 350 millones de dólares para la cartera agrícola y 5.7 millones para el pago del subsidio de maíz, arroz, caña de azúcar y huevo. Yesenia Marchán nos trae los detalles. Durante el acto de activación del motor agroindustrial del Consejo Nacional de Economía, en presencia de organizaciones agrícolas y pecuarias, el Gobierno Nacional discutió las problemáticas del sector, para los cuales se aprobó 354 millones de dólares. El tema de la semilla es para nosotros fundamental, el tema de los insumos de materia prima para la elaboración de los agroquímicos, que nuestra industria agroquímica está bastante desarrollada, y los fertilizantes, de repuestos para maquinaria también, eso. Y el tema de la seguridad, que también lo estamos abordando. Ya hicimos una jornada de trabajo en el Fuerte Tiuna el día viernes para conformar lo que hemos llamado un triunvirato gobernador, autoridad militar y autoridad de la agricultura, para conformar equipos de trabajo que atiendan el tema de la seguridad. Castro se refirió a la disposición de trabajo del sector privado, al tiempo que rechazó la nueva aprobación del decreto de emergencia económica por parte del Parlamento. Mientras ellos allá tratan de poner trabas, nosotros aquí seguimos trabajando. Y vimos un sector privado, como lo dijo la ministra, altamente capacitado, altamente dispuesto, con una enorme conciencia. Por su parte, Antonio Pestana, miembro de la Comisión Nacional de Economía Productiva, mencionó los problemas puntuales que se buscan corregir con este diálogo. Evidentemente, el subsidio que se nos tiene pendiente de hace mucho tiempo es punto de honor de los agricultores en el país. El tema más importante, que ya no es de Portuguesa nada más, sino de todo el país, es que el gran saboteador económico que hay en Venezuela son los delincuentes.
y a los delincuentes a los que tenemos que atacar. Ellos sí están saboteando la economía, pero muchísimo. Para finalizar, el ministro de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Sotelo, aseguró que se mantendrán trabajando durante un lapso de 90 días con la finalidad de dar respuestas positivas a la ciudadanía. Desde el Estado portugués, Yesenia Marchán para Noticiero Venevisión. Miembros de la Dirección Nacional del Partido Voluntad Popular consideran irresponsable la denominada propuesta de emergencia económica y exigen explicaciones y soluciones tangibles al Gabinete Ministerial Económico. Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional y representante del Partido Voluntad Popular, afirmó que no existe un verdadero interés en solventar la crisis económica por parte del Ejecutivo. Decidieron cobardemente, una vez más, esconder las cifras. Decidieron nuevamente ser cómplice de un Ejecutivo que ha sido el ejecutivo más corrupto en la historia de nuestro país, cómplice de una administración oscura y opaca que hoy nos tiene sumido en esta crisis que, como lo decíamos, ha tenido la mayor cantidad de ingresos y, sin embargo, estamos al mismo tiempo en la peor crisis de nuestra historia. El diputado de la Mesa de la Unidad asegura que el informe tardío presentado por el Banco Central no refleja certeramente las cifras de inflación y escasez que sufre el país en la actualidad. Este gobierno sigue apostando al cortoplacismo, este gobierno sigue apostando al populismo, este gobierno sigue apostando a mantenerse en el poder a costa de cualquier cosa mientras los venezolanos sufrimos y somos golpeados. Mejía recalcó que según los documentos expuestos en la Asamblea Nacional, existe un déficit de importaciones que agudizará el problema de la escasez e inflación durante el año 2016, de no tomarse correctivos de forma inmediata. Trabajadores de Corpoelec se declararon en conflicto nacional para rechazar la comisión que discute la convención colectiva y exigir la pronta firma de la misma. Randolfo Blanco con los detalles. Los representantes sindicales denunciaron que la comisión pretende desmejorar las condiciones económicas de los trabajadores eléctricos, rechazando las principales cláusulas económicas. Entre ellas, la más importante es la de los salarios, que deberían subir cada vez que se aumenta el sueldo mínimo. La empresa pretende... esa comisión pretende quitar esa cláusula y poner monto fijo, pero así también en cesta ticket, en cesta juguete, en cláusulas que nosotros tenemos de becas, que se mueven por unidades tributarias. No descartan una paralización como medida de presión, sin embargo señalan que desde hace años la industria no está operando como debería. El paro ya está en Corpoelec, porque la burocracia que está enquistada ahí de muchos años, de hace muchos años, con su desidia y con su mala gerencia, ya tienen a la empresa en terapia intensiva. Lo único que le dan oxígeno a esta empresa son los trabajadores, que son quienes echan gasolina, compran caucho, compran repuestos y compran hasta material de insumo para solventarle las averías a la comunidad. Son más de 42.000 trabajadores eléctricos en todo el territorio nacional que esperan la discusión de la convención colectiva desde hace más de 5 años. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Y estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela del estado Monagas iniciaron acciones de protesta para exigir a los entes gubernamentales asuma el subsidio del pasaje estudiantil a través de la implementación de tarjetas inteligentes. Betsy Betancourt con los detalles. Los jóvenes cerraron el paso vehicular en la avenida Bolívar de Maturín, manifestando estar cansados de que el pasaje preferencial no sea respetado por los conductores de las diferentes rutas de transporte, quienes se niegan a prestarles el servicio en muchas ocasiones. Y hoy nosotros nos levantamos con esta autoridad como estudiantes a reclamar nuestros derechos. Es un beneficio, es un derecho que está contemplado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, está contemplado en la ley de transporte, que es pues natural que el estudiante tenga su pasaje preferencial, en este caso el pasaje estudiantil. Los universitarios manifestaron que se mantendrán en protesta permanente en las calles hasta que las autoridades atiendan sus solicitudes. En el estado Monagas, Betsy Betancourt, Noticiero Venevisión. Un total de 16 empresas del estado de Aragua se encuentran listas para dar inicio al proceso de exportación a través de la articulación entre el gobierno regional y el sector privado de la entidad. Héctor Villa nos trae los detalles. Tras la puesta en marcha del Plan Aragua Exporta, se ha logrado la articulación entre los sectores público y privado, concretando propuestas que permitirán la exportación de productos hechos en la región. ¿Cómo hacer, qué hacer para no depender del petróleo? Eso quiere decir que tenemos que apuntalar hacia un mercado internacional que genere ingresos no petroleros, genere ingresos para satisfacer nuestras propias necesidades y también en algún momento ideal decirle al gobierno nacional, aquí tengo también estas divisas que son excedentarias, producto de mi proceso de exportación, para que usted lo invierta en salud y lo invierta en otros aspectos de la vida social. En los próximos días continuarán las reuniones entre representantes del Ejecutivo aragüeño y los empresarios públicos y privados que deseen sumarse a la iniciativa del Plan Aragua Exporta y cumplir así el objetivo
objetivo de llevar a otros países productos hechos en Venezuela. Desde Telearagua, Héctor Villa, Noticiero Venevisión. Con paro de actividades escolares y protesta a las afueras de la zona educativa Táchira, los educadores de esta entidad exigieron la firma de la 8ª convención colectiva. El paro estatal se cumplió en 70% en la zona de montaña, frontera y área metropolitana, según indicaron los manifestantes. Ha habido amedrentamiento, ha habido intimidación por parte del gobierno, pero tenemos que decirle al gobierno que han dilatado la firma del contrato colectivo y nos asiste la Constitución para protestar. Desde mayo de 2015, los docentes esperan la firma de la 8ª convención colectiva. Uno está devengando actualmente como sueldo 10.000 bolívares y un docente 6, que es la máxima categoría en la carrera docente, está devengando mensualmente 16.058 bolívares. Afirmaron que de no recibir respuesta inmediata continuarán tomando medidas de protesta. En el municipio Guanta del estado Anzoátegui se dio inicio al proceso de formación de la misión Robinson II productiva. El gobernador Nelson Moreno manifestó que a través de esta jornada se apoya al poder popular en reactivar la economía del país. Nosotros creemos que es pertinente seguir apoyando esta jornada. ¿Por qué? Porque es una de las formas de romper a través de la misión Robinson II con la actitud rentista del pasado y asumir una actitud productiva. Por su parte, el alcalde Jonathan Marín destacó que con la activación de Robinson II productiva se le está garantizando a la población Juan Pedro de Guanta un proceso de transformación en la sociedad libre e independiente. Desde aquí, con la instalación de Robinson II productivo, queremos decir, estamos dando los pasos ciertos para garantizar un proceso de transformación en la sociedad que nos permita ser libres e independientes. Nosotros vamos a producir lo que consumimos y no nos conformaremos con eso. Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo, aseguró que el decreto de emergencia económica fue elaborado deliberadamente para que no fuese aprobado por la Asamblea Nacional. Las declaraciones de Mujica se produjeron durante el acto de celebración de los 45 años de la fundación de esa organización política. Ninguno de los dos tiene en este momento capacidad de convocatoria. Si uno ve el acto que se produjo el sábado en la Plaza Brión y ve el acto que se produjo en la Plaza Bolívar en Caracas, ambos actos eran escuálidos. Y es evidente que la capacidad de convocatoria, tanto de la MUC como del gobierno, en este momento no existe. Felipe Mujica agregó que no han ocurrido los cambios que esperan los venezolanos después del proceso electoral del pasado 6 de diciembre. El gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, reiteró su apoyo al decreto de emergencia económica propuesto por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Explicó que para que el país sea próspero debe existir seguridad y un trabajo articulado entre todas las instancias del gobierno para tener al día los inventarios y garantizar la distribución de alimentos. ¿Qué se debe hacer? El gobernador y los alcaldes y todos los que les compete la materia tienen primero que revisar qué cantidad de inventario llega a nuestra entidad. Y en base a la cantidad de inventario, hacer lo que estamos haciendo nosotros. Yo este fin de semana, el alcalde de Barcelona, Guillermo Martínez, el Poder Popular y mi persona, fuimos casa por casa a entregarle a la gente un combo de comida. Agregó que continuarán con el plan de trabajo dejado por Aristóbulo Istúriz y pondrá mayor énfasis en el tema de la seguridad para desarticular las bandas, sobre todo aquellas que actúan desde las cárceles, en especial Puente Ayala. Amigos, 7 de la mañana, 34 minutos. Momento de hacer una nueva pausa. Ya venimos con más información. Los esperamos de vuelta. Se necesita con carácter de urgencia para el paciente Pastor Caraballo los siguientes medicamentos: Irbesartán, Aprovel o Coaprovel de 300 o 150 miligramos o Nebilet de 5 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico: 0416-728-7071. Amigos, 7 de la mañana, 37 minutos. Vamos con más información. Familiares de los internos son recluidos en el centro penitenciario 26 de julio en el estado Guárico denunciaron que cumplieron 4 días en huelga de hambre. Eliezer Hernández con los detalles.
En este recinto se encuentran cerca de 600 internos que tomaron esta medida para exigir los traslados a otros centros de reclusión del país ante las condiciones en las que aseguran se encuentran. Aparte de que ellos están allí encerrados, no los sacan ni siquiera a ver la luz, están totalmente encerrados, pasan demasiada hambre. Ellos mismos nos lo dicen a nosotros que solamente reciben un poquitico de arroz nada más. Nosotros por favor pedimos ayuda, que por favor nos los trasladen porque ellos necesitan irse de este penal tan mal que lo tratan. Denunciaron que la mañana de este lunes uno de los reclusos perdió la vida en una presunta riña. Herido por arma de fuego, y cómo se explican ellos si cuando ingresamos al centro penitenciario nos revisan todo, comida, todo nos revisan, nos quitan la ropa interior, hasta todo, nos mandan a agachar y todo. ¿Cómo ellos explican que hay un muerto ahí? Esos son unas personas, son seres humanos. Los familiares además denunciaron la falta de traslado a los distintos tribunales del país, situación que según sus palabras ha generado retardo procesal. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Durante las últimas 72 horas se han registrado al menos 73 muertes violentas en 3 entidades del país, en el Distrito Capital, en Zulia y en Guárico. Al menos 55 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte este fin de semana. Entre los casos se conoció el asesinato de Raúl Delgado, de 29 años, en los alrededores del mercado de Quinta Crespo, cuando delincuentes intentaron secuestrarlo. La víctima fue trasladada al Hospital Miguel Pérez Carreño, donde murió. En el estado Zulia, al menos 12 personas perdieron la vida en distintos hechos violentos registrados este fin de semana. El día de ayer fue hallado el cadáver de un joven en los alrededores del complejo residencial Camino a la Lagunita. En Guárico, 6 personas perdieron la vida en distintos hechos de violencia, entre ellos un funcionario de la Policía Regional. El efectivo de seguridad, identificado como Erasmo Lara Monroy, de 39 años de edad, se encontraba en casa de unos familiares cuando entraron a robar. Los delincuentes, al percatarse de que era funcionario, le propinaron varios disparos, quitándole la vida al efectivo. Le arrebataron el arma de reglamento, la moto y 2 teléfonos celulares. Lara era funcionario adscrito a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Guárico. Con este hecho, ya son 10 funcionarios policiales que mueren en manos del AMPA. Amigos, son las 7 de la mañana, 39 minutos, y vamos a conocer lo que pasa en el mundo. Comenzamos en Estados Unidos. Allí al menos 29 personas murieron tras la fuerte tormenta de nieve que mantuvo en emergencia al menos 10 estados de la costa este del país. La potente tormenta apodada Snowzilla marcó un registro récord de hasta 91 centímetros de nieve en la región este de la nación y de unos 68 centímetros en un solo día en el Central Park de Nueva York, la segunda mayor nevada desde 1869. Las autoridades gubernamentales informaron que del total de víctimas, 5 murieron en la Gran Manzana, 6 en Carolina del Norte, 5 en Virginia, 2 en Kentucky y 1 en Maryland, Arkansas, Ohio, Delaware y Washington. Y ahora nos vamos para Colombia. Allí el presidente Juan Manuel Santos aseveró que su país recibió a su juicio el respaldo del mundo tras la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la creación de una misión que ayude a supervisar el futuro alto al fuego entre su gobierno y las FARC. Así reaccionó Santos al conocerse que los 15 miembros de la comisión adoptaron una resolución en la que encargan al secretario general de la organización, Ban Ki-moon, a iniciar de forma inmediata los preparativos de dicho operativo, el cual tendrá un mandato inicial de 12 meses. Bien, y la Organización Mundial de la Salud afirmó que el virus Zika se extenderá a todos los países del continente americano, a excepción de Canadá y Chile. La OMS explicó que el mosquito transmisor, el Aedes aegypti, no puede sobrevivir en un país tan frío como Canadá, mientras que Chile estaría protegido por la zona climática del desierto de Atacama al norte y por la de los Andes al este. El organismo advirtió que las mujeres que planeen visitar localidades donde ha proliferado la enfermedad deben consultar con su médico antes y después de viajar. En Camerún, al menos 35 personas murieron y 65 resultaron heridas cuando 4 atacantes suicidas detonaron sus bombas en un mercado de Bodo, una zona donde se producen frecuentes ataques del grupo terrorista Boko Haram. En España, el Partido Socialista Obrero aseguró que su líder Pedro Sánchez no será presidente del gobierno a cualquier precio, tras la oferta de pacto realizada por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. En El Salvador, el expresidente Francisco Flores se encuentra en estado de coma tras sufrir un derrame cerebral. El exjefe de Estado está bajo arresto domiciliario por el desvío de más de $15 millones al gobierno de Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001. Cerramos en el Vaticano, donde el Papa Francisco pidió perdón por los comportamientos no evangélicos de los católicos hacia los cristianos de otras iglesias a lo largo de la historia y animó a superar las divisiones.
7 de la mañana, 42 minutos. Veamos qué nos trae Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Adelante, Federica. Buenos días. Para el gremio cinematográfico, la película es la mejor del año. El film obtuvo el máximo galardón del Sindicato de Hollywood el sábado en la noche, con lo que logran sumar un punto a su favor para alcanzar el Oscar el próximo 28 de febrero. El largometraje que evidencia la crisis económica en los Estados Unidos a partir del sistema de créditos hipotecarios se impuso sobre El Renacido, Puente de Espías, Brooklyn, Mad Max, Misión Rescate, entre otras. Este galardón quizás es el más importante de todas las premiaciones previas a los Oscar, porque quienes votan son los mismos que después eligen sus favoritos en los de la Academia. Y seguimos con Plácido Domingo, quien se inmortaliza en el Museo de Cera de Madrid. El tenor inauguró su figura de cera acompañado por su mujer, sus hijos y sus nietos y se mostró muy agradecido por ese homenaje extraordinario. Plácido comentó que aún no sabe dónde colocar su figura, pero confesó que le gustaría estar cerca de los futbolistas del Real Madrid. El artista explicó que su representación en cera ha tenido un retraso de 15 años, porque fue entonces cuando le propusieron por primera vez ser inmortalizado en este museo. Además, se definió a sí mismo como un hombre madrileño orgulloso de llevar el nombre de España por todo el mundo y aseguró que en el futuro dará todo lo que pueda a su público. Y seguimos con Kay del Castillo, quien no quiere hablar más de Sean Penn y el Chapo Guzmán. El medio TMZ captó a la actriz acompañada por la presentadora Gilia cuando iban a ingresar al restaurante de comida mexicana El Coyote, ubicado en Los Ángeles, California. Kay, al ser cuestionada sobre su relación con Sean Penn, solo dijo: "No quiero hablar de él", y fue su acompañante quien respondió las preguntas. Del Castillo ha sido citada por el gobernador de México para rendir declaración este 25 de enero. Nosotros cerramos con Franco De Vita y su canción Tú de qué vas, que protagoniza la campaña por el síndrome de Down. El venezolano tiene una nueva versión del tema que busca crear conciencia. El clip es protagonizado por la animadora y modelo Norelis Rodríguez, quien interpreta a una madre cuyo bebé nace con síndrome de Down. Sin embargo, aparece Franco junto a varios jóvenes con dicho síndrome. Hasta quedar en deuda conmigo mismo. Hermosa iniciativa de Franco Así De Vita, es, muy conmovedora. definitivamente. Amigos, 7 de la mañana, 45 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Al regreso a la entrevista de Venevisión nos acompaña Alfonso Marquina, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Con él estaremos conversando luego de la pausa. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos una vez más a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña Alfonso Marquina, es diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, pero además muy importante, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Gracias, Elianta, por la invitación y buenos días para todos los venezolanos. Por supuesto, queríamos pulsar una responsabilidad inmensa que tienen ahorita todos los poderes del país en relación con la emergencia económica que tenemos actualmente, y muchas matrices de opinión se han creado y han salido a la luz pública en relación a la no aprobación del decreto de emergencia. Puntualmente, ¿cuáles fueron los argumentos y alegatos para desaprobar este decreto planteado por el presidente Nicolás Maduro? Este decreto lo que pedía era una licencia para seguir haciendo lo que hasta este momento ha venido haciendo el gobierno y que es lo que nos ha llevado a la peor crisis económica y financiera de toda la historia republicana. Es decir, el gobierno ha venido implementando una política de sustitución de importaciones, pues de la producción nacional por importaciones. Ha venido con una política de confiscación, de expropiación. Son más de 1.500 empresas que han sido confiscadas, más de 4 millones de hectáreas que han sido confiscados y expropiados por este gobierno. Y todas esas empresas que antes eran productivas, que generaban no solo los bienes y servicios que abarrotaban los anaqueles de los supermercados y de los abastos, sino que también generaban empleo para muchísimos venezolanos. Hoy son empresas improductivas que están dando pérdidas, que están siendo subutilizadas. Y esa es la verdadera razón de la escasez que hoy tenemos en Venezuela. Fíjate un ejemplo, por ejemplo, del café. Más de 200 años de tradición exportadora de café. Venezuela nos autoabastecíamos y además vendíamos el café venezolano en el exterior. Desde que el gobierno expropió más del 70% de las torrefactoras, hoy
no se produce lo suficiente y tenemos que importar el 60% que consume el pueblo de Venezuela. Con respecto a la inflación, en Venezuela es generada por la expansión del gasto público, un gasto público improductivo, inorgánico, que termina siendo el producto de presupuestos deficitarios que son financiados, Elianta, con la emisión de dinero inorgánico. Ese dinero inorgánico, para que tengas una idea, del año 2013, en la última ley habilitante, la masa circulante o la liquidez monetaria era de apenas 1.026 billones de bolívares. 2 años después, la liquidez monetaria es de más de 4 billones, es decir, ha multiplicado por 4 la cantidad de dinero, de papel moneda que está en el mercado, y lamentablemente las reservas bajaron de más de 29.000 millones de dólares a menos de 15.500 millones de dólares, es decir, mucho más billetes, menos reservas, menos respaldo. Por lo tanto, el papel moneda venezolano cada día vale menos. Ahora, entonces, diputado, si tú sabes que esas son las causas de los problemas que hoy padecen los venezolanos, ¿cómo le vas a pedir a un parlamento autorízame para seguir haciendo lo mismo? Es decir, para que si tú sigues haciendo lo mismo vas a tener los mismos resultados, cuando aquí lo que se debe realmente es incentivar la producción nacional, de alguna manera ir eliminando todos estos controles que han venido generando las distorsiones económicas que hoy padecemos. Por supuesto, imponer una disciplina fiscal, ya basta de presupuestos bueno, este año se estima el déficit presupuestario en casi 20% del Producto Interno Bruto. Eso es una cifra realmente insoportable. Y el gobierno, en vez de asumir algunos sacrificios, pretende imponerle son los sacrificios al pueblo de Venezuela. Eso, un parlamento que es la expresión de la voluntad del pueblo. El 6 de diciembre no solo el pueblo votó por nosotros, sino que votó en contra de un sistema económico. Por lo tanto, no somos los parlamentarios los que negamos ese decreto de emergencia. Fue el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre cuando votó el que le dijo no queremos ese sistema, hay que cambiar y Venezuela está cambiando. Ahora, ¿cuál es el planteamiento del Poder Legislativo para que haya respuestas expeditas por el tema de la emergencia? Mira, el tema de la emergencia, nosotros incluso para una respuesta expedita, como tú la pides, o lo más pronto posible, hemos planteado la creación de un fondo especial, pero un fondo con control parlamentario, con control no solo desde el punto de vista presupuestario, sino también control posterior, que permita privilegiar las divisas necesarias para importar alimentos y para importar las medicinas para salir la crisis, pero que también ese fondo sirva para invertir en la producción agrícola nacional, sobre todo en rubros que son los que llaman los productores agrícolas, los rubros de ciclo corto, que de ahí está incluido el maíz, el arroz, el sorgo, las caraotas, frijoles, pollos, el cerdo, es decir, que pudiéramos ver un repunte muy rápido en la producción nacional hasta de un 30% en menos de 90 días. Pero ahí tendríamos que entender que lejos de seguir con la política de controles y de intervenciones, hay que montarse en una política de promoción de la producción nacional. Y eso es lo que estamos planteando desde la Asamblea Nacional. Alguien me diría, ¿y de dónde salen los fondos para crear ese fondo de inversión? Salen del Fonden. En el Fonden, un fondo que ha manejado más de 150.000 millones de dólares, que sabemos tiene recursos, que se le acaba de transferir más de 200 millardos de bolívares la semana pasada. Estamos proponiendo también reducir o eliminar al máximo lo que es el gasto militar en divisas, porque para los venezolanos hoy la prioridad no es comprar aviones Sukhoi, la prioridad es que los viejitos de venezolanos cuando vayan a la farmacia consigan las medicinas para sus tratamientos permanentes, o que las madres venezolanas no se sigan peleando entre ellas para comprar la leche para sus hijos o los pañales desechables. Yo creo que con esa reducción y sobre todo revisando Petrocaribe. El gobierno, por ejemplo, nos habla ahorita de aumentar la gasolina. El aumento de la gasolina generaría más bolívares para el gobierno, pero no resuelve el problema de fondo que son las divisas para garantizar la importación de los productos básicos. Pero entonces nosotros también le proponemos ese fondo que se nutra de los recursos de Petrocaribe. Petrocaribe en un momento se pudo haber justificado solidaridad con unos países de economías muy frágiles, en un momento donde el precio petrolero estaba muy alto. En este momento el precio ya no está alto, está muy bajo. Quien tiene la economía frágil es Venezuela. Ninguno de los 16 países de Petrocaribe tiene una inflación de 270%.
Y los ciudadanos cuando van a los supermercados consiguen todos los productos de primera necesidad. Entonces, más bien, a quien hay que pedirle solidaridad es a esos países con Venezuela. Y lo que estamos proponiendo es sencillamente venda el petróleo a Petrocaribe al precio del mercado, cóbrelo en efectivo y cóbrelo de inmediato. No puede seguir dando un crédito a 25 años al 1%. Así que si vamos a hablar de no seguir regalando la gasolina a los venezolanos, también hay que hablar de no seguir regalando el petróleo venezolano. Son 287.000 barriles de petróleo que siguen saliendo todos los días para estos países del Caribe y de América Latina. Diputado, ¿cuál es el planteamiento en el tema de corrupción para evitar que estos recursos que se asignen a las áreas no sean desviados? Que se ejerza un verdadero control. Lamentablemente, los últimos 15 años, todos los poderes públicos han estado subordinados al Poder Ejecutivo. Aquí no ha habido el control que ordena la Constitución, ni por parte de la Asamblea Nacional, ni mucho menos por la Contraloría. Así que ya con una nueva Asamblea Nacional empezaremos a ejercer el control parlamentario. Por eso pareciera algo realmente que celebran muchos venezolanos cuando tú ves a un presidente del Parlamento decirle al Poder Ejecutivo lo que todos los venezolanos quisieran decirle. Y eso debería ser lo cotidiano, eso debería ser lo normal. Cuando tú ves que se genera toda esta expectativa porque el Parlamento Nacional le niega un decreto o una solicitud al Poder Ejecutivo, también pareciera extraño, porque es que hemos tenido 15 años de un Parlamento que no discute, que no debate y que no es capaz de ejercer no el contrapeso, sino el control que por mandato constitucional tiene que ejercer el Parlamento Nacional. Diputado, hoy van a sesionar a las 2 de la tarde. Entendemos que dentro de los puntos se va a tratar el tema de salud. En estas últimas horas, además, se han multiplicado las denuncias de la proliferación del virus Zika. Además, se acentúa el tema de la escasez de agua por la sequía que existe ahorita en el país. Y también se habla de que van a tocar el tema del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, mira, en el tema de la salud, así como lo veníamos diciendo, es la consecuencia de malas políticas, de la ineficiencia y de la corrupción administrativa que ha privado en los últimos años y que ahora se agrava aún más con la escasez de divisas que no permite la importación de los tanto de equipos médicos como de los remedios o fármacos necesarios. Nuestros hospitales están absolutamente desabastecidos, mientras vemos que todavía se siguen privilegiando otros tipos de gastos por parte del gobierno nacional. Cuando vamos a la realidad hospitalaria es que nuestros venezolanos están muriendo de mengua porque no tienen los recursos mínimos para que los médicos puedan prestarle un servicio de calidad a los venezolanos. Con respecto al tema del Tribunal Supremo de Justicia, lo hemos venido señalando no ahora, lo señalaba el año pasado incluso siendo minoría, de cómo la anterior Junta Directiva se había violado todas las normas y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en la propia Constitución. Se violaron los lapsos, se incluyeron de manera fraudulenta personas que ni siquiera se habían inscrito y que después de la derrota electoral aparecieron como candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, cuando 2 días antes todavía eran candidatos a unas elecciones parlamentarias. Eso, por supuesto, vicia de nulidad todo el procedimiento y esa es una comisión que se acaba de designar en la Asamblea Nacional para investigar precisamente y verificar la veracidad de la denuncia formulada por mí, no solo en este periodo parlamentario, sino también en el mes de diciembre pasado. Diputado, se nos acaba el tiempo. Rápidamente, no quiero cerrar sin tocar el tema penitenciario. Tienen 4 días en huelga de hambre en Guárico, 600 reclusos. El gobernador de Anzoátegui aseguró que le pondrá el ojo a la cárcel de Puente Ayala debido a las bandas que operan dentro de la cárcel. Ayer la isla de Margarita vivió una situación irregular. Los ciudadanos denunciaban la presencia de reclusos en los techos de la cárcel de San Andrés con armas de fuego, versión que fue reflejada por los medios regionales. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional o cuál es el papel que ustedes piensan jugar en relación con el tema penitenciario? Mira, el tema penitenciario lo hemos venido señalando desde hace tiempo. Lamentablemente el gobierno venezolano cedió el control de las cárceles a estas especies de mafia y a estas personas llamadas pranes y que terminan siendo el Estado o ejerciendo las funciones del Estado
dentro de las cárceles. Pero ya ese problema no solo es en lo interno, por eso se ven todo tipo de violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles venezolanas, pero también ya eso está irradiando a la parte externa de los centros penitenciarios. Y tenemos denuncias en muchas partes del país que desde las mismas cárceles se extorsiona, se dirigen mafias que operan en la parte externa y que pareciera más bien que las cárceles, lejos de ser un centro de reeducación para los privados de libertad, terminan siendo como un centro de protección para que estas bandas organizadas mantengan en zozobra a toda la familia venezolana. Hay una comisión permanente en la Asamblea Nacional, que es la Comisión Permanente del Régimen Penitenciario, y estoy seguro que se tendrán que hacer las invitaciones o interpelaciones necesarias para que se le rinda cuenta no a los diputados, sino al pueblo de Venezuela sobre la situación que hoy se vive en las cárceles venezolanas. Agradecida por su visita una vez más a Entrevista Venevisión. Diputado Alfonso Marquina, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Néstor. Gracias, Elianta. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz día para cada uno de ustedes.